Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Castillo Peralta y en este video voy a exponer sobre el sistema político de México. Para comenzar, es necesario decir que dentro de esta asignatura de sistemas políticos comparados, después de analizar algunos de los principales países del mundo, pues hace necesario voltear a ver hacia nuestro propio sistema político, es decir, de dónde se inspiró, cómo funciona y cuáles son las principales bases para que de esta manera podamos realizar un análisis más amplio, crítico o fundamentado sobre las distintas formas de organización política y también comprender cómo los contextos históricos, sociales y culturales que se han ido dando con el paso de la historia han influido en el desarrollo de los estados tal como hoy los conocemos. Por esta razón, en la presente exposición se analizará el sistema político de México revisando algunos de sus aspectos fundamentales, tales como su marco teórico y conceptual, es decir, los conceptos que permiten comprender qué es un sistema político y cómo se organiza el Estado mexicano, también las bases constitucionales del sistema político mexicano, los poderes de la Unión, desde luego, como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las facultades de cada uno de ellos, el sistema federal, el marco electoral y finalmente la sociedad mexicana y sus vínculos con la política. Para esta exposición revisé desde luego la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también revisé el texto de Sistema Político Mexicano de Mario Amparo Casar, el cual sirve de base para comprender cada uno de los apartados anteriormente mencionados. Eh, y por último también revisé un artículo y un sitio web, los cuales nos hablan a detalle sobre el sistema político mexicano y también me permitieron recopilar información sobre el tema. De acuerdo con Mario Amparo Casar, antes de estudiar un sistema político es necesario comprender algunos conceptos básicos de la ciencia política, ya que estos permiten entender cómo se organiza el poder y de qué manera se toman las decisiones dentro de un Estado. Entonces, entre los principales conceptos se encuentran la política, el Estado, el gobierno, el poder, la autoridad, la legitimidad y también el sistema político. La política puede entenderse como la actividad mediante la cual se toman decisiones colectivas, se resuelven conflictos y se organiza el ejercicio del poder dentro de una sociedad. A partir de ello, el Estado pues, se define como la organización que ejerce autoridad sobre una población establecida en un territorio determinado mediante un conjunto de instituciones y normas. También podemos destacar que el gobierno corresponde al conjunto de instituciones encargadas de ejercer el poder del Estado en un momento determinado, mientras que el poder representa la capacidad de éste para influir en las decisiones colectivas. Por su parte, la autoridad otorga el derecho legítimo para ejercer ese poder y la legitimidad hace referencia al reconocimiento social de que las decisiones de los gobernantes deben ser aceptadas y obedecidas. Un sistema político comprende el conjunto de instituciones, normas y relaciones mediante la cual se organiza el poder, se distribuyen las funciones del Estado y se establecen los mecanismos para la toma de decisiones y la participación de la sociedad. Estos conceptos son la base para comprender el funcionamiento de un sistema político, en este caso, pues el mexicano. Entrando en México, las bases constitucionales del sistema político se encuentra establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establecen los principios para la organización del Estado, la protección del derecho de las personas y la distribución del poder público. En este documento se define la estructura institucional del país, así como las facultades y límites de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además, también la Constitución reconoce derechos fundamentales y prevé mecanismos para garantizar su protección, como el juicio de amparo, eh, bueno, entre otros. Sin embargo, también el desafío fundamental de las garantías, libertades y derechos no está solo en el establecimiento de la Constitución, sino también en la posibilidad de hacerlos valer, por lo que esto demuestra que la eficacia del sistema constitucional depende de que dichos derechos puedan ejercerse y defenderse en la práctica.
En cuanto a la división de poderes, podemos observar que el sistema político mexicano se organiza a partir del principio de separación de funciones entre los tres órganos del Estado, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Este principio busca evitar la concentración del poder en una sola institución y establecer un sistema de equilibrio y control recíproco entre los poderes públicos. Este fundamento se señala en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dice textualmente que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces podríamos decir que este artículo constituye una de las principales bases del Estado mexicano. El poder legislativo tiene como función principal elaborar, discutir, reformar y aprobar las leyes federales, además de supervisar diversas acciones del poder ejecutivo. Este se deposita en el Congreso de la Unión y se integra por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por su parte, el poder ejecutivo recae en una sola persona, es decir, la presidenta o el presidente de la República. Entre sus principales atribuciones se encuentran dirigir la administración pública federal, ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso y conducir la política interior y exterior del país, además de representar al Estado mexicano, es decir, ser jefe de Estado. En cuanto al Poder Judicial, es el encargado de impartir justicia y garantizar que las leyes y los actos de autoridad se apeguen a la Constitución. Este se conforma por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito y demás órganos previstos por la ley. La función principal de este poder es resolver las controversias jurídicas y proteger el orden constitucional. El sistema federal mexicano se basa en la distribución del poder entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. La Constitución establece que México es una república representativa, democrática, laica y federal, integrada por estados libres y soberanos en lo referente a su régimen interior, aunque todos permanecen a la Constitución federal. Esto significa que cada entidad cuenta con su propia constitución, su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial, además de ciertas facultades para atender los asuntos de competencia local. Al mismo tiempo, la Federación conserva atribuciones exclusivas en materias de interés nacional, lo cual permite mantener el equilibrio entre la autonomía de los estados y la unidad del país. Este modelo busca acercar al gobierno a la población y distribuir las responsabilidades públicas entre los distintos órdenes del gobierno. En el caso del marco electoral mexicano, este comprende que el conjunto de normas e instituciones que regulan la elección de los representantes populares. La Constitución reconoce el voto como un derecho y una obligación ciudadana, además del derecho de las personas a ser votadas para ocupar cargos de elección popular. Para ejercer estos derechos es necesario cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo contar con la ciudadanía mexicana, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y disponer de una credencial para votar. Asimismo, el sistema electoral busca garantizar procesos democráticos mediante principios como la certeza, la legalidad, la imparcialidad y la equidad en la competencia política. Las reformas electorales impulsadas durante estas últimas décadas han fortalecido la autonomía de las autoridades electorales y han incrementado la transparencia de los procesos para contribuir a generar una mayor confianza en las elecciones. En el caso de la sociedad mexicana y sus vínculos con la política, esta mantiene una relación estrecha con el sistema político a través de la opinión pública, los medios de comunicación y los movimientos sociales, ya que estos permiten expresar demandas e influir en la agenda política. Desde un enfoque sistémico, la opinión pública funciona como un mecanismo mediante el cual el sistema político conoce las necesidades y reacciones de la sociedad. Además, los movimientos sociales hacen lo propio a través de la protesta y posicionan sus temas en ese espacio. Esta es la razón por la cual la protesta y la movilización social han ocupado un lugar importante dentro del debate público. Con el paso del tiempo, la sociedad mexicana
ha adquirido también una participación cada vez mayor en los asuntos públicos mediante organizaciones civiles, colectivos, medios de comunicación y distintos mecanismos de participación ciudadana. Esto lo cual ha permitido que temas como la pobreza, la desigualdad y el acceso a derechos ocupen un lugar prioritario en la agenda gubernamental y al mismo tiempo que dé origen a políticas sociales orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población. De esta manera vemos que la relación entre la sociedad y la política abarca tanto la expresión de demandas como la participación activa de la ciudadanía en la definición de los asuntos públicos. Y bueno, para terminar, en conclusión, el sistema político mexicano es característico por la adopción de principios democráticos, republicanos y federales que establecen la organización del Estado y el ejercicio del poder público. Su funcionamiento descansa en una constitución, la división de poderes, el federalismo y el marco electoral, lo cual son elementos que permiten mantener el orden institucional y garantizar la representación política. También la participación de la sociedad mediante la opinión pública, los medios de comunicación y los movimientos sociales ha contribuido a incorporar nuevas demandas en la agenda pública y fortalecer la vida democrática del país. Por último, pues el estudio de este tema ha permitido comprender que el sistema político no depende únicamente de las instituciones, sino que también depende de la interacción constante entre el Estado y la ciudadanía. Por ejemplo, ¿no? Con este tema pues vemos algunos de los retos que enfrenta México en materia de participación, representación y desarrollo democrático, además de reconocer la importancia de estos conocimientos para interpretar la realidad nacional y cómo esta realidad impacta en el ámbito internacional. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.